Como les decía, el periodo desarrollista se va a dar entonces entre los años 1958 y 1976, ¿sí? También se enrola en esta línea de modelos de industrialización por sustitución de importaciones, pero va a tener, como decíamos antes, diferentes características, ¿sí? Fíjense, como antecedentes podemos ver el golpe militar que destituyó Perón y prescribió el movimiento peronista, se hizo llamar Revolución Libertadora, porque decían que se liberaron de Perón, y se instauró un gobierno militar de transición que tenía características conservadoras. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las riendas de las políticas económicas las tomaba, por ejemplo, la Iglesia, asociada con grandes empresas de capital nacional e internacional, y también con las oligarquías terratenientes. ¿Sí? Eh, pero bueno, ahí igual se fomentaba la industrialización del país. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se fomentaba la llegada a Argentina de capitales extranjeros, pero el propósito, o sea, vieron que antes había fronteras cerradas y los capitales locales tratando de generar la industria para adentro. Acá se fomenta una industria nacional más complejizada, digamos, y para eso se pide a los extranjeros que vengan a invertir acá, pero bueno, después hay parte del excedente que se va al exterior, ¿cierto? Entonces, bueno, también se da otros fenómenos a nivel internacional, como la presión que ejercía Estados Unidos en el ámbito político o en el plano económico con el Plan Marshall en esa época, y el incremento de inflación que se da, que esto lo van a ver por ahí con el correr de los próximos modelos que estudiemos ahora en estos días, el incremento de la inflación y conflictividad social van a dar en los últimos meses del gobierno de Perón su derrocamiento, ¿sí? Cuando vemos el desarrollismo, lo que vamos a ver es como principal representante a Frondizi, ¿sí? Que, quien es el que estableció las pautas de este modelo, ¿sí? De este modelo económico. En realidad, como yo les decía, los cortes se dan más o menos de un año, más o menos el otro. Nosotros ponemos fechas como para ordenarnos, pero puede ser que se empiece a ver un poco antes y que siga un poco hasta un poco después. Depende también los hechos que dieron origen y la crisis de estos modelos que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, acá en esta época se da como una sucesión bastante inhóspita de gobiernos de facto, ¿sí? Pero las políticas económicas más o menos las sobrellevan. Em, lo que va a haber es como una proscripción de una de las fuerzas políticas más importantes, que es el peronismo, que es el periodo anterior, que acaba de terminar de gobernar, y las fuerzas militares van a estar presentes de manera permanente, o sea, va a haber como una ocupación de los territorios por fuerzas del Estado, ¿sí? Bueno, acá ustedes pueden ver en la Firmina que en esta época hubo varias crisis de carácter político y económico. Pero bueno, nosotros reservamos esto como para profundizarlo en otro momento, así que vamos a seguir adelante. Bueno, decíamos que la revolución libertadora es el golpe militar que obedeció a cuestiones políticas como económicas, ¿sí? En general, estas son los motivos de los golpes, en general buscan algún motivo de esta índole, ¿no? Bueno, a partir de este momento se va a cambiar el paradigma económico, se pasa de un planteo cepalino, o sea, nosotros no lo vimos, pero en la unidad 3
a veces damos los países desarrollados y los países dependientes, ¿sí? Un poquito lo hablamos hoy. Después, bueno, se va a ver que Preich era la cabeza del sistema, ¿sí? Y la propuesta de él era, fíjense, qué corte tienen estas propuestas. Reducir la inflación a través del ajuste fiscal, abrir el mercado para el ingreso de capitales extranjeros, devaluar la moneda para hacer más competitivo el sector primario y fomentar la concentración de capital para la creación de grandes empresas con el objetivo de que la Argentina pueda empezar a exportar bienes con valor agregado. Esto parece que no es tan importante porque ya hay un montón de factores privados jugando acá, pero es importante porque son productos que finalmente van a ser elaborados integralmente en Argentina y exportados como manufacturas que salen de acá. No importa que para poder lograrlo hayamos tenido que recurrir a capitales extranjeros. Bueno, algo teníamos que hacer, ¿sí? Y bueno, y también otra de las cuestiones que sucede en este tiempo es la adhesión de Argentina al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces se plantea al desarrollismo como una forma de superar al justicialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algunas estructuras de justicialismo que en este momento se considera que deben ser superadas, ¿sí? La restricción externa, que consistía en la falta de divisas internacionales para hacer frente a los costos de los insumos y desarrollos industriales, los periodos denominados stop and go, los límites de inversión por falta de capital disponible y los límites por la falta de conocimiento técnico y acceso a tecnologías. Todos esos límites que nos llegan heredados de la crisis del justicialismo son tenidos en cuenta como punto de partida para el desarrollo, valga la redundancia, del desarrollismo, ¿sí? Entonces el desarrollismo lo que va a hacer, como yo decía, va a fomentar el ingreso de capitales extranjeros, pero bueno, ¿cuál va a ser el capital del desarrollismo? Ellos van a permitir que el capital extranjero se entrelace con los capitalistas locales para crear industrias de base, ¿sí? Metalmecánicas, digamos, que van a estar enfocadas en la demanda de insumos de la industria que ya está instalada en Argentina, ¿sí? Va a haber una concentración del capital y un aumento de la productividad con eso. O por lo menos eso se proponen eso. Se proponen también lograr que la producción industrial pueda ser exportada. Fíjense, esto es una autopropuesta de macro, porque están diciendo, no solo vamos a producir bienes provenientes de la industria pesada en nuestro país, sino que además lo vamos a exportar. ¿Eh? Y vamos a tener mejor competitividad en el mercado exterior y vamos a tener más ingreso de divisas. También la inversión en educación universitaria y terciaria, ¿sí? Se plantea como objetivo este paradigma. Acá vamos con el primero, ¿no? Permitir el ingreso de capital extranjero para complementarse con el capital local. El ingreso de capital internacional lo que permite es impulsar las ramas de producción que tenían como más desfasadas en el tiempo, que en nuestro país no estaban desarrolladas y que eran estratégicas, ¿sí? Sobre todo las que estratégicamente servían para abastecer a la industria y tengan en cuenta que antes para todo eso había que recurrir a importaciones, ¿sí? Eh, en general, las industrias de esta línea son las automotrices, también puede haber una petroquímica o alguna industria farmacéutica, ¿sí? Pero las mayormente conocidas son las fábricas de automotores. Después tenemos la concentración del capital y el aumento de la productividad, que enumeramos antes. Para esto, el fomento del ahorro nacional y ajuste fiscal. Se cambia la lógica de crecimiento de la industria, ¿sí?
Se cambia la lógica, me refiero porque antes con los justicialistas había una lógica y ahora se cambia, se va a priorizar la inversión, ¿sí? Porque antes que se priorizaba, La producción, o si no, ¿qué otra cosa? la exportación. Y el consumo, no, el consumo sobre todo, porque recuerden que en el periodo anterior al justicialismo se cierran las barreras aduaneras. No, no nos importa tanto ya exportar, nos importa que con lo que producimos acá podamos autosustentarnos, ¿sí? Entonces, acá lo que se fomentaba era el consumo y, eh, perdón, en el periodo anterior, en este periodo se fomenta otra cosa, la industria, esta industria más compleja, digamos, ¿sí? Eh, un poco los argumentos del desarrollismo es, no vamos a fomentar el consumo porque el consumo ya está asegurado, ¿sí? Entonces, empiezan a beneficiar a otros sectores, ¿sí? Los sectores más pobres, los obreros, ya no tienen tanta relevancia. Empiezan a tener relevancia otros sectores, ¿sí? Se busca mejorar la balanza comercial y podemos recordar, así haciendo retrospectiva, lo que vimos hace un ratito nomás, el modelo justicialista empezó a temblequear porque empezó a tener déficit en la balanza de pagos, ¿sí? Entonces acá lo que se dice, bueno, vamos a fomentar actividades primarias, porque son las que Argentina históricamente ha desarrollado mejor, ¿sí? Y se ha convertido como en alguien muy competitivo en el mercado, pero después se va a reducir la importación de insumos industriales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, supuestamente los bienes de consumo se fabrican acá y ya la demanda está asegurada, dicen. Bueno, pero hay un sector al que todavía no llegamos. Entonces, para no tener que pedir insumos industriales, los tenemos que fabricar acá. Entonces se va a fomentar la exportación de bienes con valor agregado y el rol de la industria nacional, de la industria nacional, va a buscar trascender las fronteras nacionales. Bueno, acá tenemos la inversión en la educación universitaria y terciaria, que hablábamos antes, ¿no? Esto es sumamente importante, a veces lo pasamos medio como rapidito, parece que es una obviedad, pero no es una obviedad, ¿sí? En este periodo es el momento en el cual la política universitaria y la universidad gratuita, a la vez de su mano, van a ser más fructíferas de todas las épocas, ¿sí? Se crea el capital intelectual que va a tener su principal apogeo en la UBA. La intención de este fomento a la innovación consiste en alcanzar una soberanía en patentes y en regalías, ¿sí? Ya como que se pone otro objetivo en nuestro país. Ahí puse unos ejemplos de Ilia y qué sé yo. Y finalmente, llegamos a la crisis del modelo desarrollista. Este modelo desarrollista entra en crisis porque un conjunto de factores económicos y políticos, nacionales o intereses extranjeros, empiezan a entrar en colisión, ¿sí? Entonces tenemos la crisis de la balanza de pago, razón de la emisión de utilidades de las empresas de capitales extranjeros. O sea, ¿por qué hay crisis en la balanza de pago? Y porque está bien, bárbaro, hay un fomento de los capitales extranjeros en Rosario. Entonces vienen empresas de todos lados, a realizar sus proyectos o sus procesos productivos acá en Rosario, pongámosle. Pero después, cuando llega el momento de obtener lo ganado y guardárselo en el bolsillo, ellos que dicen, esto no es para Argentina, ellos pagan su sueldo, pagan los insumos de la producción, lo que sea, pero después con la plata que les sobra, el excedente, lo remiten al exterior porque ellos son extranjeros y bueno, lo mandan a sus casas centrales, ¿sí? Eso se llama RUE, remesa de utilidades del exterior, ¿sí? Eh, Después se da otro fenómeno, que es la represión de la clase política, que se traduce en la imposibilidad de poder resistirse a la intervención de intereses extranjeros.
Hay una dependencia de las ramas creadas en este periodo de la tecnología extranjera y la imposibilidad de aprovechar, perdón, de generar proyectos para poder construir un acuerdo de integración regional, ¿sí? Después en el futuro se da, pero en ese momento no sucede, ¿eh? Y esta idea era poder iniciar un proceso de expansión de ventas de valor agregado, ¿sí? Pero bueno, esto último no se da del modo que se pensó en el desarrollismo y por eso también es otra de los factores de crisis de este modelo, ¿sí? Bueno, someramente vimos recién un poco todo lo que era, vamos a dejar de compartir acá, creo que se cerró el documento antes de que dejé de compartir. ¿Más o menos se entiende esto? ¿Hay alguna duda de cómo lo vienen llevando? Bien, bien. Oye. Bueno, con esto más o menos hicimos un paneo general y profundizamos un poquito en cada una de las ISIS, ¿sí? Como ya saben, este tema entra en el parcial. Yo quería ver, claro, sí, después pasamos al neoliberalismo directamente. Bueno, vamos a dejar de grabar. Si quieren hacer un breve repaso o... No tengo un coso.